listo, ya está listo. Doutor, Ok. pero Sí. acá habla que la fecha límite para responder este foro fue hoy a las 8:15. No, empieza a las 8:15, solo dice eso. ¿En cuál de los foros, por si acaso revisaré? Los foros 5, no estoy consiguiendo encontrar las cuestiones. Voy a ver. Por fin. Ya encontré, doctor. Ah, ya, está bien, porque aquí dice que está correcto. De 8:15 a 9:45 está habilitado. Bien, también tiene la presentación, ¿cierto? La presentación 5 y 6 vamos a hacer, ¿no? Un par de minutos más esperamos para que el resto de la gente termine de hacer y después explicamos. Bien, lo van a terminar hasta las 9:45 que tenemos la clase. Bueno, a partir de ahora empezamos a trabajar lo que es el temario de segundo parcial. También he estado viendo en la plataforma que dentro de lo que es el seguimiento académico que ustedes tienen que realizar, deben marcar el avance de temas. En la parte de dirección académica han indicado que no estamos solicitando que los estudiantes marquen su avance del contenido del tema. Por favor, yo les voy a solicitar que me vayan marcando cada uno de ustedes. Solo una persona está haciendo el seguimiento, después el resto no está marcando, ¿ya? Por favor, se solicita que hagan seguimiento a cada tema que se va avanzando. Eso con fines de verificar que lo cual también vea de que ustedes están avanzando los temas y estamos en el tema correspondiente. Estamos en el tema 5 y 6 que hoy debería estar marcado todo hasta esta vez, ¿ya? Bien, vamos a cambiar de dinámica de actividades, ya no va a haber foro, taller, para poder trabajar en aula correspondiente a subir trabajos, evaluar trabajos. Ahora vamos a trabajar con una especie de tareas. Van a haber dos actividades que solo se van a hacer en aula. El foro, que al inicio de clases, una vez que terminemos la presentación de las diapositivas, ustedes tienen que hacer una actividad y eso dura hasta que termine el horario de clase. Fuera de ese horario no se acepta ningún tipo de trabajo. Por tanto, después de la presentación, tienen tiempo hasta las 9:45 para hacer las otras actividades y dos tareas que van a ir para la casa. Uno, que tiene que ver con el avance del temario, que normalmente se hacen una especie de resúmenes, mapas mentales, mapas conceptuales. Eso tiene fecha de varios días. Y otro tema de pesquisa que tienen que hacer para poder complementar alguna información importante que se relaciona con la temática que estamos hablando. Eso también tiene varios días de presentación. Por lo tanto, son dos actividades de casa
y 2 actividades de aula. Eso va a ser para este segundo parcial. El examen de segundo parcial está marcado para el 19 de octubre, o sea que solo tenemos 3 aulas más. Así que durante estas 3 aulas hay un temario que se tiene que avanzar. Son 5 temas que tienen que estar avanzados. Así que hoy vamos a hacer 2 temas, la siguiente semana otros 2 temas y terminamos con un tema para entrar luego al examen. ¿Ok? Así que esa es la dinámica y las modificaciones que tenemos ahora. Hoy vamos a hablar de las soluciones y vamos a hablar de la importancia que tiene este tema con respecto a uno desde el punto de vista general y otro desde el punto de vista específico que tiene que ver con nuestra fisiología. Vamos a decir que uno de los elementos o fluidos o líquidos que tenemos y conocemos en nuestro cotidiano vivir es el agua. Por lo tanto, a nivel mundial se la conoce como el solvente universal. Eso quiere decir que tiene la capacidad de disolver casi todos los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, el agua es un elemento vital para todos los procesos, ya sea a nivel fisiológico, ya sea a nivel de medio ambiente, con los seres vivos, con otros seres, con la naturaleza misma, y hace posible que el ciclo de vida que tenemos en este planeta Tierra tenga condiciones de vida. El agua tiene una estructura muy interesante, el cual tiene 2 átomos de oxígeno que se van a unir a través de un enlace de hidrógenos y eso hace posible que tengamos agua. Ese enlace que se genera de oxígeno a oxígeno genera una molécula y esa molécula también es vital para poder denominarlo protección de nuestra capa atmosférica, que lo conocemos como ozono. Y eso es factible de trabajarlo de esta manera. Pero a nivel específico, el H2O, como normalmente lo conoce, es nada más que 2 hidrógenos y un oxígeno. Dependiendo de la cantidad de líquido que tengamos por cada 100 o 110 moléculas, uno de estos está ionizado, tiene esa capacidad de ionizar, ¿sí? Entonces, esa situación del líquido es factible de trabajarla de esta manera. Tiene propiedades físico-químicas, tiene propiedades fisiológicas también que podamos denominar, y dentro de las físico-químicas está, por ejemplo, que tiene la capacidad de disolver todo, la de unirse de molécula a molécula entre sí con una fuerza de cohesión, de unión. Otro que tiene una fuerza de adhesión, de agarrarse unos con otros. Tiene un calor específico, valor de vaporización, tiene grado de ionización y todas esas cosas. Por lo tanto, el agua, desde el punto de vista químico, físico, quienes tienen que estudiar en otras disciplinas, pues profundizan bastante este tema. Desde el punto de vista físico, a nivel internacional, como es las medidas internacionales con las cuales nos regimos, el tema de medidas que tenemos que utilizar, indica que el agua, desde el punto de vista de cálculos, tiene una densidad a 4 grados centígrados de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Punto de congelación 0 grados, ebullición 100, presiones críticas y temperaturas críticas también están establecidas, los cuales implica de que tiene un nivel de destrucción también. El agua, desde el punto de vista químico, se dice que puede unirse a todas las formas posibles y formar una serie de compuestos que pueden ser útiles o pueden ser dañinos. Por lo tanto, ha de formar hidratos, va a formar ácidos, oxácidos, hidróxidos, todo aquello que la combinación pueda permitir, lo va a permitir. ¿Con qué? Con los metales y los no metales, ¿ya? Esta situación hace posible que permita ser el agua el solvente universal. En condiciones de función corporal, pues el agua está distribuido en nuestro cuerpo de tal forma
que los requerimientos de líquidos están íntimamente relacionados con la capacidad de uso que se tenga fisiológicamente y eso está establecido con ciertos cálculos que ya se han previsto para esto, ¿no? Entonces, el cuerpo humano siempre va a requerir líquido y ese líquido, si no lo ingiere, lo va a producir. ¿Para qué? Para que pueda haber una correcta funcionalidad. ¿De qué? De nuestro cerebro, del proceso de oxigenación, de transporte, de traslado de materiales, ya sea de desecho o de nutrición, para la protección de órganos vitales, para poderle dar tonicidad a nuestros músculos o para prever el proceso de movimiento a través de las articulaciones, ¿sí? Entonces, eso el agua hace posible que sea funcional, ¿ok? ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, le voy a pedir que lo apague, ¿ya? Carlos Daniel. Bien, por lo tanto, esa es la función principal que vamos a ver. Ahora, si analizamos un poco más cómo debemos entender la función del agua, pues va a ser el que va a permitir que existan las soluciones. En las soluciones van a haber dos componentes importantes, el soluto y el solvente. El solvente ya hemos hablado del agua y esto hace posible. Ahora el soluto, para que completemos el concepto de soluciones, es nada más que definirlo como una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿sí? El soluto y el solvente pueden estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Estas dos situaciones hace posible que se tenga la posibilidad de hacer mezclas. ¿Qué tipo de mezclas se van a hacer? Pues este tipo de mezclas va a depender del tipo de solución que se pretenda formar. Y hay una serie de combinaciones que pueden darse en la naturaleza, de sólido sólido, de sólido líquido, de sólido gas. También puede ser líquido sólido, sólido líquido, líquido gas, dependiendo si es solvente o soluto, cualquiera de los dos. También puede haber de gas sólido, gas líquido y gas gas. Y eso, a modo de ejemplo, está en la lámina 9, en la que ustedes pueden ver qué tipo de combinaciones se da en nuestro cotidiano vivir, que normalmente lo vemos. Esto fisiológicamente se da también en nuestro cuerpo, ¿sí? Fisiológicamente, podemos hablar de un ejemplo, por ejemplo, el gas que tenemos. ¿Cuál es el gas de solvente y soluto que tenemos que es de vital importancia para nosotros? A modo de ejemplo, para no estar eh, retrasando un poco el avance del tema, es el aire. El aire es vital para nosotros porque está cargado de elementos como el nitrógeno, oxígeno y una serie de otros elementos que también son importantes. Pero entre el nitrógeno y el oxígeno, el de mayor concentración es el nitrógeno y más o menos un 20 a 21% es el oxígeno. ¿Qué tipo de conceptos forman las soluciones? Pues lo tenemos que hacer según la clasificación que se otorga dentro de la literatura. Vamos a hablar de soluciones diluidas, donde la concentración de soluto es escasa en función al solvente. Vamos a hablar de soluciones concentradas, donde la proporción de soluto es todavía diluible dentro del proceso del líquido donde se está formando. Y esto hace posible que tengamos ejemplos como tomar café, tomar una leche poniéndole un poco de azúcar, ¿no? La saturación o las soluciones saturadas son aquellas que van a permitir tener un nivel de concentración mucho más elevada, donde está casi con un exceso, pero que todavía se puede diluir el soluto. Y cuando estamos sobresaturados, implica que llega al término final de poder estar aún todavía con capacidad de disolver. O sea, es la frontera entre estar sólido y líquido. Y esa saturación significa que ya no entra más
nada de soluto. Es lo mismo que pasa cuando nosotros estamos estudiando entre varias materias, 2, 3 materias en la semana, y estamos estudiando todos al mismo tiempo. Llega un momento en que seguimos leyendo y ya no entra más. Estamos sobresaturados, ¿cierto? Ese es un ejemplo también que se puede dar a nivel del aprendizaje y que nos va a permitir entender un poquito más. Un concepto interesante que debe haber con los solutos y los solventes y las soluciones es el concepto de solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene el solvente de disolver al soluto y lo hace a una determinada velocidad. Y esa velocidad está marcada para todos los elementos con los cuales ha de hacerse la solución. Van a haber líquidos importantes como el agua, el alcohol, algún otro componente como los queroseno, gasolina, éter de petróleo, cualquiera de esos tienen capacidades de solubilidad, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que otros elementos, cuando se entren en contacto, puedan disolverlos a una determinada temperatura y le va a dar una velocidad específica. También podemos hablar de otros factores que pueden determinar la solubilidad, que va a dar capacidades para poder aumentar o disminuir. Y eso es la temperatura y la presión. Cuanto más presión se ejerce, más capacidad de disolución va a haber. Cuanto más temperatura se dé a un material, más condiciones de solubilidad ha de haber. Y eso va a depender también del material con el cual estemos trabajando, porque no todos tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Si entramos en la temática de nuestro cuerpo, pues el hecho de que tengamos que hacer trabajo físico, ejercicios, entrar en la academia y empezamos a hacer un proceso de movimientos, eso va a generar todo un proceso de transpiración, respiración, sudoración y eliminación de materiales. Y eso el cuerpo hace posible que genere una elevación de temperatura y va a haber un proceso de transporte, de vaporización que se va a dar de los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo y van a poder salir. Por lo tanto, necesitamos hacer incorporación de líquidos. Lo hacemos a través de la ingestión y el metabolismo. Como la ingestión es simplemente beber, ya sea en forma líquida o en alimento. Metabólicamente también la podemos producir, es a través de la descomposición de ciertos elementos que consumimos en nuestro cuerpo, o nuestra misma fisiología hace posible que tengamos que producir agua metabólica, y eso es en muy poca cantidad. Por lo tanto, si vamos a hablar de la distribución del líquido corporal que podamos tener en nuestro cuerpo, va a depender mucho de si somos hombres o mujeres, va a depender del peso, va a depender de la cantidad de tejido adiposo que tengamos. Si una mujer está embarazada, va a tener mucho más requerimiento de líquidos en condición de solución, y también la edad. A mayor edad, menos requerimiento de líquido. Cuando más joven es la persona, pues requiere más líquido. Por tanto, fisiológicamente el cuerpo humano está testado de acuerdo al nivel de edad, peso y género, ¿sí? Ese es el tema número 5 con el cual estamos trabajando, ¿sí? Ahora vamos a ver mismo tema relacionado con los movimientos que tienen que realizar nuestros elementos líquidos que tenemos en el cuerpo, y lo vamos a llamar fluidos, y dentro de lo que son los fluidos está la hemodinámica. Estos dos términos son importantísimos porque permiten entender la capacidad que tiene nuestra fisiología de poder trasladar material de todos los lugares y a todos los lugares, transportando material vital. ¿Para qué? Para nutrir o como para
eliminar desechos de nuestro proceso metabólico. Esto es gracias a las capacidades innatas que se tiene en nuestro cuerpo, el cual va a generar un proceso de equilibrio natural, que lo llamamos homeostasis, que debe equilibrarse permanentemente. Y eso hace que nuestro sistema esté trabajando continuamente pese a las adversidades que nosotros le pongamos a nuestro cuerpo. Le damos extrema capacidad de hacer ejercicios en un gimnasio, en una academia, podemos decir, y podemos generarle trauma fisiológico a nuestro cuerpo. Tanto así que hay personas, no son muchas, pero hay personas que por exceso de ejercicio han logrado irse al otro lado del mundo, ¿no? O sea, a otra vida. Bien, conforme avanza la edad, disminuye también, como hemos dicho, los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. También el hecho de que tengamos gordura en nuestro cuerpo, grasa en nuestro cuerpo acumulada, permite proveer de líquidos también a nuestro cuerpo, especialmente a las mujeres. Las mujeres tienen una mejor tendencia al acúmulo de gordura que el mismo varón, ¿sí? Y cada género tiene ciertas regiones donde se va a hacer el acúmulo de esta gordura. Y eso es muy interesante porque hace que fisiológicamente nos demos cuenta que hombre y mujer siempre somos diferentes, no somos iguales desde la constitución fisiológica y genética misma, ¿no? Cuando hablamos de homeostasis, pues estamos, como hemos dicho, va a haber todo un proceso de transporte de materiales que se va a dar desde la ingesta que realizamos, cargamos de materiales y va a haber un mecanismo de transporte interno que se va a distribuir a través de nuestra anatomía y esto tiene que estar en un proceso de equilibrio. La homeostasis, tal como se lo llama, es un proceso de autorregulación y mantenimiento constante de las propiedades de composición del medio interno que tengamos con relación con el medio externo con el cual estamos interactuando. Por lo tanto, cuando hablamos de la homeostasis, va a haber un sistema nervioso endocrino que le va a dar cierto tipo de controles de mantenimientos y regulación. Va a haber un nivel tónico en la que vamos a tener que entender que las actividades que le demos a nuestro cuerpo, pues va a generar subidas y bajadas de esa capacidad tónica que tiene nuestra fisiología de mantenerse equilibrada. Que va a haber controles antagónicos, también existen. Estos factores antagónicos están direccionados como para contrarrestar todo aquello que es opuesto, así como las enfermedades, así como el exceso de ejercicios que podemos señalar. Las señales químicas también son diferentes de hombre y mujer y estos permiten que a nivel antagónico pueda también reaccionarse y trabajarse de forma cooperativa con diferentes regiones del cuerpo humano. No es regional la fisiología y la homeostasis, sino es integral, le afecta a todo el cuerpo humano. La homeostasis es de forma permanente, continua, sin descanso, de un proceso de regulación de múltiples parámetros. La efectividad que se va a dar al mecanismo de la homeostasis va a depender mucho de las condiciones fisiológicas, del medio ambiente, de las condiciones de educación que tenga con respecto a su alimentación, y eso es individual, y de la larga vida que le va a dar. Hay un nivel de tolerancia que tiene la homeostasis, que si le proveemos qué sé yo, factores que tengamos que contrarrestar a todo lo adverso que lo podemos dar, pues va a llegar un momento en que va a resistirse, o va a aguantar hasta donde más pueda y llega un momento en la que la homeostasis para
y produce un mecanismo que lo llamamos fallo sistémico. Empieza con uno, le sigue el otro, y si uno tiene un fallo sistémico, inicia en cualquier parte de nuestro cuerpo, puede ser en un riñón, puede ser en el hígado. Si podemos controlarlo, habría que controlarlo de forma inmediata, porque si falla uno, falla el siguiente, y lo único que debemos y se puede nada más que esperar es la muerte. Por lo tanto, eso es vital para entender que nuestra homeostasis no la podemos exigir hasta que esté al límite, ¿sí? Por lo tanto, eso de forma integral también se la conoce como homeostasis biológica, donde el nivel de equilibrio está acondicionado con el medio ambiente que se tiene. Si uno ha de cambiar de región, por ejemplo, Brasil, Bolivia, hay un proceso de homeostasis que debe entrar en proceso de equilibrio. Este es nuestros sistemas encargados de contrarrestar, de manipular, de hacer que las cosas funcionen adecuadamente, está en nuestro sistema endocrino y sistema nervioso. Y esto que funcione de forma óptima va a depender mucho de las condiciones con las cuales nosotros le encarguemos para que esto funcione. El medio interno y medio externo son factores que permiten afectar, sí le van a afectar. En medio interno tenemos todo aquello que tiene que ser como la eliminación de los elementos de desecho que se produce producto del metabolismo que tenemos en nuestro cuerpo, que no puede quedarse. Por ejemplo, el gas carbónico es un factor de desecho que debe salir, no puede quedarse, ni siquiera puede quedar 2 minutos o 3 minutos, es condición de vida o muerte. Si hay un fallo en la eliminación de materiales de desecho, estamos condenados a la muerte. El medio externo también es un factor interesante que debemos de mantener equilibrado. No le hagamos a nuestro cuerpo humano variaciones y tendencias que están fuera de control. El cuerpo humano trabaja con estímulos. Si al cuerpo humano le decimos hay exceso de alimentación, va a acumular en forma de gordura. Si le decimos que hay escasez de alimento y no comemos mucho, el cuerpo va a acumular porque va a decir que hay escasez de alimento y hay que guardar. Por tanto, el cuerpo humano debe reaccionar de acuerdo a cómo le demos información a nuestro cuerpo. Si le damos falsa información, va a hacer todo lo contrario que no queremos que haga. Bien, por lo tanto, todo eso es parte de lo que es las características de los fluidos que con los cuales trabajamos. Pero, ¿cómo son estos fluidos? ¿Qué características tienen? Pues dentro de la literatura se habla de este tema en varias disciplinas. Y van a haber fluidos con los cuales podemos hablar como fluidos ideales, newtonianos, fluidos plásticos, fluidos dilatantes, o según la ley de Newton, hay una teoría con la cual se maneja, que es la de la viscosidad, y estos, depende de la disciplina con la cual se trabaja, lo van a estudiar. ¿Cómo lo entienden esto? Pues los fluidos normalmente tienden a moverse y eso hace posible que generen un proceso de movimiento vectorial que va a tener un ángulo de desplazamiento y eso hace posible que se hagan los cálculos respectivos para poder ver la velocidad de traslación de los líquidos. Y eso ya está trabajado, estudiado y hay procesos como en nuestra fisiología humana, por ejemplo, nuestra sangre, que debe trabajarse a través de un estudio de viscosidad, que hay el viscómetro de Oswald, el cual permite determinar las condiciones de concentración que tiene nuestra sangre con respecto a la normalidad que debería de tener. Si está muy concentrado o está muy diluida, son factores patológicos que pueden acarrear problemas a nivel de nuestra fisiología. La sangre es vital para poder entenderlo y es parte de los fluidos que tenemos. Y ese fluido, como la sangre, pues está condicionada para que tenga una normalidad o con situaciones patológicas como la anemia, que puede causar una serie de
problemas de salud. Por lo tanto, la hiperviscosidad sanguínea también es un factor patológico en la que podemos tener un incremento excesivo de materiales que son parte de nuestra fisiología, que cuando se hace un recuento existe un elevado número. Que puede haber transformaciones, modificaciones o deformidades a nivel eritrocítica, puede dar también condiciones de incrementos, aumento de tamaños y toda esta cuestión. Los fluidos, cuando se la entiende, pues tienen una densidad, pueden comprimirse, pueden medirse su velocidad de movimiento a través de la viscosidad y tienen una tensión superficial. Desde el punto de vista fisiológico, entendemos que para nosotros existen dos formas de fluidos, el estacionario y el turbulento. Estos dos son de vital importancia para nosotros, en cambio para otras disciplinas pueden hablarse de newtonianos y no newtonianos, ¿no? Más quien quiera profundizar en esto, va a haber una disciplina que se encarga de trabajar en esto que se relaciona con la medicina, que es la especialidad de la cardiología. Quien quiera ser cardiólogo va a tener que estudiar un poco más a profundidad estas características que estamos mencionando. Pero a nivel del cuerpo humano vamos a hablar de flujo laminar y flujo turbulento. Laminar lo vamos a entender como aquel movimiento que se realiza de forma homogénea, paralela y que se desplaza a cierta velocidad con niveles de concentración que están ya preestablecidas y que permiten una dinamización de ese movimiento. Si hablamos de movimiento turbulento, estamos hablando de un movimiento caótico con incremento y bajadas de presión, el cual se genera a través del corazón y que desplaza el fluido sanguíneo a través de todo nuestro torrente sanguíneo para poder mantener trasladando nuestro cuerpo. Y produce un proceso de reflujo, el cual está controlado a través de ciertas válvulas que evitan de que exista el movimiento contrario a la que debe realizarse. Y esas válvulas son vitales para poder manejar la fisiología del movimiento de los fluidos, ¿sí? Y eso es factible de conocer. Por eso es que el conocimiento o el estudio de esto se la conoce como hemodinámica, que es el estudio de la sangre a través del movimiento que se realiza, donde en las venas, en las arterias, en las arteriolas o las capilares, ¿sí? Y todo eso tiene un inicio, que es el corazón, y que bombea a una presión que va a expulsar sangre del corazón, y esa misma presión está distribuida en todo nuestro cuerpo en función de un proceso de ramificación que se va a realizar. Por lo tanto, la presión es constante en nuestro cuerpo. El inicio y el final, la sumatoria de todos los otros, como los capilares, por ejemplo, que son la parte final del proceso circulatorio, pues tienen que, la sumatoria de todo eso deben equilibrar en función de la presión que genera el corazón. En nuestra fisiología vamos a entender que tenemos dos áreas de movimiento, que normalmente ya lo han visto en anatomía, la circulación pulmonar o menor, que también se la denomina, y la circulación general o mayor, ¿sí? Uno está ligado hacia todo el cuerpo para poder trasladar y recoger materiales que son buenas y malas para nuestro cuerpo, y el proceso de intercambio gaseoso que se tiene que dar a través de los pulmones, que está todo relacionado. ¿Qué tipo de sistema de movimiento tenemos en nuestro cuerpo para nuestro fluido sanguíneo? Es un sistema cerrado, no es un sistema abierto. Por lo tanto, todo está integrado de tal forma que entendamos la dinámica de ese movimiento. ¿Okay? Bien, ese es el tema de hoy, y pues una vez que tengamos entendido, pues yo les invito a que ustedes puedan ahondar este tema haciendo, ¿qué les digo? Leyendo el PDF que se les ha
provisto para que tengan que ampliar la información. ¿Ok? Estoy habilitando los temas para que ustedes puedan trabajar, lo que tienen que hacer con el concepto de aula. ¿Ok? Bien, entonces lo que resta de trabajar para ustedes hasta terminar el horario de clase que tienen es lo siguiente. Hay una actividad que se llama aula, en el cual ustedes tienen que hacer las siguientes actividades. Uno, para el tema 5, está indicado, por ejemplo, que deben hacer esto dentro del horario y que no se van a aceptar fuera de horario. ¿Qué van a hacer? Deben hacer solo en una hoja, en el documento Word, tomando en cuenta lo que acabamos de explicar en la diapositiva. Para el tema 5, establecer la importancia de la solución en la fisiología humana. ¿Sí? Entonces, consideramos nosotros desde el punto de vista médico que las soluciones, que la entendemos como una mezcla de varias cosas dentro de un líquido, son importantes para nuestra fisiología, pero su punto de vista bien desarrollado. Dentro de solo una hoja, no tiene formato, no tiene capa, no tiene nada. Solo pónganle su nombre y el concepto que ustedes le den a esa temática. ¿Sí? Para el tema 6, que dice aula 6, también tiene la misma instrucción y también dice, tomando en cuenta la presentación, establece la importancia de los fluidos en la fisiología humana. ¿Sí? Entonces, ustedes, de acuerdo a la explicación que se les ha dado en la presentación, indiquen cuál es la importancia de los fluidos en la fisiología humana. Las tareas que deben hacer fuera de casa, uno es hacer un mapa mental haciendo uso del texto del PDF para los dos temas. ¿Ya? Y las pesquisas tienen que ver con buscar artículos científicos. ¿De dónde? De Cielo. ¿Sí? Hay una página que se llama Cielo, de ahí me van a conseguir uno para soluciones y otro para fluidos, donde ustedes me van a pesquisar para cada tema 5 artículos de donde me van a buscar esa información y me van a poner las conclusiones que están en ese artículo. Cada artículo científico empieza con el título, tiene sus objetivos, tiene su desarrollo, tiene sus materiales, resultados, y al final dice conclusión. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar en documento Word y poner el enlace de donde sacó esa información. De 5 artículos. No me tienen que hacer más trabajo que eso. Copiar, pegar, pero las conclusiones. Lo único que yo voy a hacer es verificar que la conclusión corresponda al enlace que ustedes me han proporcionado. ¿Sí? Y una recomendación final. Trabajos similares, exactamente iguales, serán anulados. Estos trabajos son personales e individuales. Por lo tanto, si yo encuentro un trabajo que es exactamente igual al otro, en la forma, en el diseño, en las páginas, es imposible que dos personas investiguen y hagan lo mismo. Es bien difícil. Por lo tanto, esto lo único que yo hago es descargar y evidenciar el trabajo que han hecho. No solo de este grupo, sino también con otros grupos. Yo ya tengo una base de datos donde me permite verificar exactamente la identidad de quienes han hecho. Quien ha hecho el trabajo y hace copiar a otra gente, ambos van a perder los puntos. Así que, por favor, mi invitación es de que ustedes aprendan. No es a presentarme el trabajo por presentar, es un autoaprendizaje que tienen que hacer ustedes. Y si son honestos, va a estar bien. Si no, pues espero que no sea así, pues van a perder los puntos. ¿Ok? Bien, si tienen alguna otra consulta, preguntas, Doctor, vamos a las responder. presentaciones no del segundo parcial no son de biofísica, son de bioestadística. No me Que digas usted que me he equivocado. Sí, doctor, eso quería decirle igual.
No le hemos Eh, podido seguir nada de la presentación. ya, de todos modos voy a corregir este impasse que se ha generado. Y si es así, mil disculpas, no me di cuenta. Por isso que eu não Bioestadística tava dice, entendendo nada. Eu achei que eu era mais burra, que eu não ah, tava entendendo nada. perdón, Dios mío, carajo, y ustedes están callados ahí sin decirme nada. Dios mío, ¿qué quieren? ¿Reprobar o qué? Tienen que decir, doctor, creo que la presentación está errada. A ver, vamos a verificar qué ha pasado con eso. Enseguida se los voy a pasar entonces. Ya ha sido así. A ver, ¿dónde están presentaciones segundo parcial, no? Abrimos. Y cierto, está errado. Ahorita lo vamos a cambiar eso, no se preocupe. A ver, ya estamos aquí cargando. Bien, enseguida va a estar cambiado los temas para ustedes. Borrar, borrar y borrar. Ahora sí, carga. Bien, ya pueden acceder, ya está cambiado los temas. Son 5 temas que están cargados y por favor ya pueden utilizar la presentación. Ya ven alguna vez que yo estoy haciendo otras cosas raras, que por favor les invito a que me detengan y digan, estamos en otro tren, no estamos en el tren mismo que debemos estar. Ok, bien, entonces ya tienen las presentaciones, si gustan pueden volverlo a revisar, pero con las explicaciones que yo les he dado, la actividad es simplemente desde el punto de vista de lo que acaban de entender, indicarme qué tipo de soluciones creen que se puedan dar si son importantes en nuestro cuerpo. Y los fluidos, desde el punto de vista de la hemodinámica, si gustan, indicar cuál es su importancia de lo que ustedes han entendido, ¿sí? Si no han logrado entender, vuelvan a ver la temática y vuelvan a, a revisar si gustan. Tienen hasta las 9:45. Ustedes tienen media hora más para poder hacer la actividad. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra consulta más? Doctor, no le entendí muy bien esa parte de la pesquisa.
está explicando ahí en el trabajo mismo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Yo lo único que he hecho es leer lo que tienen que hacer ustedes. Y eso ustedes lo pueden volver a revisar. Dime alguna cosa más. El trabajo para ahora es el del aula 6. ¿Sí? Del aula 5 y del aula 6. ¿Ya? Gracias. Uno es soluciones y otro es fluido. ¿Sí? Por separados me van a hacer, no me van a mixturar, no me pongan fluidos en soluciones y las soluciones en fluido. Cada cosa en su lugar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Nada? ¿Todo bien? Parece que sí. Si no hay más consultas, nos vemos en la siguiente aula. ¿Ok? Bueno. Chao. Un saludo, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Están muy calladitos, no sé qué está pasando con ustedes. O saben muy bien o Es hambre, están doctor. preocupados. Sueño, dirán, pues, sueño. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, no os voy a distraer más, ¿ok? Chao.